Bienvenidos al mundo de mañana. Es un deleite que nos pueda acompañar. Alexander Tsiaras es autor, matemático y conferencista. Usted puede ver su labor con imagen de resonancia micromagnética y reconstrucción digital en la web bajo TED Talks. El formidable video que hizo, La concepción del nacimiento visualizado, ha sido visto más de 7.6 millones de veces. Durante este tema, TED dio una corta historia de su relación con la imagen de resonancia micromagnética. Me ofrecieron una posición como profesor asociado de medicina y jefe de visualización científica en la Universidad de Yale, en la Facultad de Medicina. Mi trabajo era escribir muchos de los algoritmos y del código de cirugía virtual de la NASA para los astronautas que van al espacio profundo, para mantenerlos en las cápsulas robóticas. Hoy está de moda creer que la ciencia evolucionista tiene todas las respuestas, y que la creencia en Dios es para los sin educación y los ignorantes. Pero cuando uno lee los acreditamientos de Tsiaras y de su trabajo, uno se da cuenta de que no es una persona sin educación o ignorante. Así que cuando dice lo siguiente, debemos prestar atención. Una de las cosas fascinantes de lo que estábamos trabajando era ver, mediante nuevas tecnologías de exploración, cosas nunca antes vistas. Digo, no solo en la cura de enfermedades, sino en esas cosas para ver en el cuerpo, que simplemente nos maravillan. Recuerdo una de las primeras veces que mirábamos el colágeno. Todo el cuerpo, todas sus partes, el pelo, la piel, los huesos, las uñas, todo es hecho de colágeno. Es como una estructura de cuerdas que se entrelaza y gira así. El único lugar en el que el colágeno cambia su estructura es en la córnea del ojo. En el ojo, adopta una forma de grilla, por eso se hace transparente en vez de opaco. Es una estructura tan perfectamente organizada que es difícil no atribuirla a la divinidad, porque seguimos viendo esto una y otra vez en distintas partes del cuerpo. Yo no puedo decir cuál es la visión personal de Alexander Tsiaras acerca de Dios, pero él claramente ve divinidad en las microestructuras de la propia vida. Y aquí en el mundo de mañana también creemos en la divinidad. Creemos que todo el universo fue creado por un grandioso Dios y que está obrando un propósito en esta tierra que lo incluye a usted y a mí. Una cosa es creer que Dios existe, pero otra es conocer al gran Dios de la creación. Él es el que creó todo el universo, creó todos los tipos de vida en esta tierra. Amigo, ¿lo conoce usted? ¿Puede conocerlo? El apóstol Juan nos dice que existe una prueba de fuego que responde a esta pregunta. ¿Le gustaría saber cuál es esa prueba? Entonces, acompáñenos, porque ya vuelvo para mostrarle no solo cuál es esa prueba, sino cómo se puede tener y mantener una relación personal con el mayor poder del universo, el creador del universo y de la propia vida. Bienvenido otra vez al mundo de mañana. Hoy demostraré desde las páginas de la Biblia cómo puede usted conocer y tener una significativa relación con su Creador, el que lo formó en el vientre de su madre, y el que está obrando un gran plan aquí en el planeta Tierra. Aunque usted puede estar pensando, ya lo conozco, y que ya tiene una importante relación con él. Pero es posible que una persona muy sincera pueda estar engañada. Considere estos hechos. Existe un significativo número de cristianos en China, Hong Kong y en India, como también así en América del Norte y del Sur, en Europa y en África. En total, algunas estimaciones dicen que hay 2.100 millones de cristianos. Sea cual fuere el número, es enorme. Pero es posible que la mayoría de esta gente, muchos sin duda muy sinceros, estén equivocados en su relación con el Creador del cielo y de la tierra. La verdad es que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, millones de los que dicen ser cristianos están engañados. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo puede estar engañado todo el mundo cuando más de 2.000 millones de personas argumentarían que ellos no están entre los engañados? O la escritura está equivocada, o hay mucha gente que está equivocada. No puede ser de otro modo. Recuerde que una persona engañada no sabe que está engañada, si no, no estaría engañada. ¿Sería posible, de algún modo, que usted esté entre los engañados? Estoy seguro que usted es muy sincero, o no estaría viendo este programa. Pero ser sincero y estar en lo correcto no es lo mismo. Como fue dicho al comienzo del programa, la Biblia nos dice que hay una forma de saber por seguro si es que conocemos al verdadero Dios o no. Iremos a esa escritura en un momento. Pero primero veamos cómo Cristo reprendió a la gente de su época por decir que eran sus seguidores, pero sin realmente seguirlo. Y amigo, hoy no hay diferencia. Literalmente cientos de millones de personas se llaman a sí mismos cristianos, o sea, seguidores de Cristo, pero no hacen lo que Él les dice que hagan. En Mateo 7, comenzando en el versículo 21, Jesús dijo claramente que no son los que dicen seguirle, sino aquellos que le obedecen, los que entrarán en el reino de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Veamos cuidadosamente su conclusión, porque su vida eterna depende en entender esto. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Iniquidad es una palabra fácil de comprender. Significa no estar gobernado por la ley. Lucas registró el enunciado de Jesús del siguiente modo: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué es que la gente lo llama a Jesús Señor, o sea, maestro o amo, y luego omiten hacer lo que Él dice que hagamos? Es el caso en cuestión. Leamos lo que Jesús dice que no pensemos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué es que la gente hace y enseña exactamente lo opuesto? ¿Por qué dicen que la ley ha sido abrogada? Algunos creen que Jesús cumplió con la ley, así nosotros ya no tenemos que obedecerla. Pero ¿tiene esto sentido? Cumplir no significa abolir. El mismo versículo no puede contradecirse. En los versículos que continúan, no solo eleva la ley, lejos de deshacerse de ella, la hace más difícil de guardar, explicando el espíritu o la intención de la ley. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable del juicio. Y también dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todos estamos de acuerdo que es más difícil guardar el espíritu o la intención de la ley que guardar la letra. La mayoría no hemos cometido el acto físico de matar, pero ¿quién de nosotros no ha expresado un injusto enojo hacia otro ser humano? Ni tampoco muchos de nosotros hemos cometido adulterio. ¿Pero alguna vez hemos codiciado a alguien que no era nuestra pareja? Sin dudas hay muchos más culpables de esto que aquellos que han cruzado la línea, porque los que han cometido adulterio primero lo hicieron en la mente. Veamos ahora el texto bíblico que el apóstol del amor nos da como prueba de conocer o no a Dios. Se encuentra en 1 de Juan 2, del 3 al 5. ¿Está listo para tomar la prueba? Y lo que es más importante, ¿le creerá usted al resultado?
Espero que pueda pasar esta prueba. Si no, ¿haría usted cambios en su vida? ¿O intentaría racionalizarlo para no tener que hacer ningún cambio? Comencemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí está, amigos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El Nuevo Comentario Bíblico Revisado nos dice lo siguiente acerca de este pasaje. Luego viene una prueba por la cual uno puede saber, a pesar de sus caídas, si está en una relación correcta con Dios y caminando con Él. La prueba es si guarda sus mandamientos. Es imposible para aquel que conoce a Dios no ser afectado en su vida diaria por este conocimiento. Este comentario tradicional continúa elaborando en el versículo 4. Aquel que dice que le conoce pero desobedece sus mandamientos, Juan dice sin vueltas que es un mentiroso. Él resalta esto agregando que la verdad no está en él. Estas son palabras duras, pero es lo que Dios inspiró a Juan que escribiera. Aunque hoy muchos enseñan que porque Jesús murió por nosotros, ya lo hizo todo, y que clavó esa ley difícil de guardar en la cruz. Así que no hay nada que usted o yo podamos o debamos hacer respecto a la ley de Dios. Cualquier esfuerzo en guardarla sería intentar salvarse por obras, o sea, por su propio esfuerzo. Pero esto simplemente no tiene sentido y es contrario a la Escritura. ¿Cómo es que muchos que dicen ser cristianos dicen que la ley de Dios fue abolida, cuando eso no es lo que dice? ¿Por qué la gente no cree lo que Cristo le dijo al joven que vino a él preguntando cómo obtener la vida eterna? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este joven luego preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, Jesús no intentó enumerar todos los mandamientos. Algunos dicen que porque no mencionó acuérdate del sábado para santificarlo, que ese mandamiento ya no es necesario. Pero tampoco mencionó el primer mandamiento, que dice no tendrás dioses ajenos ante mí. ¿Significa esto que no debemos guardar ese mandamiento tampoco? Claramente Jesús se refirió a los 10 mandamientos completos y se enfocó en aquellos referentes al enunciado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otra ocasión, cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos nos muestran cómo amar a Dios, y los últimos 6 nos dicen cómo amar al prójimo. Y sí, el amor es lo que cuenta. Juan nos dice en 1 de Juan 4, versículos 8 y 16, Dios es amor. Pero como vemos en las páginas de la Biblia, el amor no niega los mandamientos. El amor es definido por los mandamientos. Recuerde que Juan es el apóstol del amor, y él nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que del primer modo que conocemos a Dios es guardando sus mandamientos, y nos dice que no son gravosos. El Nuevo Comentario Bíblico Revisado nos deja este importante punto. Para Juan, el conocer a Dios no es alguna visión mística o sabiduría intelectual, es mostrar si guardamos sus mandamientos. La obediencia no es una virtud espectacular, sino las bases de todo verdadero servicio cristiano. Permítame contar una historia relacionada a este punto.
Una vez mi esposa trabajó para una mujer que tenía una hija excelente. Le iba bien en la escuela, era obediente y no se metía en problemas. Luego de graduarse, le pidió a su madre el automóvil. Es verdad que muchos padres en Estados Unidos y otros países les compran automóviles a sus hijos, ya sea durante la secundaria o cuando se gradúan. Pero este tipo de lujos no está al alcance de todos. Y en este caso su madre dijo que su hija tenía buenos grados, era obediente, hacía los quehaceres de la casa y se mantenía fuera de problemas. A lo que su madre agregó, es lo que todo padre espera. Ya ve, amigo, la obediencia a la ley de Dios no es una virtud espectacular de nuestra parte, sino lo que es esperado. Podemos decir que es la norma mínima aceptable. No nos hace ganar nada. Tampoco quita la necesidad del sacrificio de Cristo por nosotros. Respecto a esta joven, aunque intentamos hacerlo todo bien, todos podemos fallar. Aunque guardemos la letra de la ley perfectamente, fallamos en guardar la intención o el espíritu de la ley. Así que la primera forma de conocer a Dios es obedeciéndolo, guardando sus leyes. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo conoce uno a cualquiera? No es compartiendo tiempo con esa persona. Esto incluye la conversación. Usted habla con él y él le responde. A mi esposa y a mí nos encanta dar paseos juntos. Ambos necesitamos el ejercicio, pero también necesitamos el tiempo juntos. Cuando salimos a pasear no hay televisión. Tampoco llevamos el celular o teléfono inteligente. Somos solo nosotros dos, y este pasatiempo nos lleva a mantener conversaciones casuales, aquellas que nos lleva a conocer a la otra persona. ¿Se da cuenta que la Biblia habla de varios hombres que caminaron con Dios? No exactamente como mi esposa y yo, pero la metáfora es interesante. Veámoslo. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Nos es dicho que Noé también tuvo este tipo de relación con el Creador. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 9, que él también caminó con Dios. Así que la segunda forma de conocer a Dios es caminando con Él. Como ya vimos, esto significa caminar en armonía con su justa senda de vida. Y Amós nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y Juan confirma esto en 1 de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Pero conocer a Dios lleva más que simplemente caminar en la misma dirección, o a la misma velocidad, o tomar las mismas curvas. Incluye comunicarse con Él para hacerle saber lo que está en su mente, y escucharlo para saber qué es lo que Él piensa. Lo hacemos hablándole en oración, y escuchándolo al leer su palabra en las Escrituras, conocidas como Biblia. Así es como conocemos a Dios. Pero ¿cómo debemos orar? No todas las formas de oración son basadas en la Biblia. Por ejemplo, Jesús nos instruye a no orar para ser visto por los demás. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. También nos dice que no usemos vanas repeticiones, repitiendo las mismas frases una y otra vez, como si nuestra habilidad de comunicarnos con Dios dependiera del volumen de palabras en vez de lo que realmente estamos queriendo comunicarle. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En la publicación titulada «Cómo orar para que Dios responda, 12 claves», el Dr. Meredith enumera y explica claves como las siguientes cuando oramos a Dios. Ore sinceramente al verdadero Dios. Arrepiéntase profundamente de sus pecados.
perdone a otros, busque la voluntad de Dios y tenga fe en Dios. Pero ¿cómo obtiene uno la fe en Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17 nos explica: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso estudiar la Biblia es otra de las claves para recibir respuesta a nuestra oración. Así que vemos que para conocer a Dios debemos obedecerle y debemos caminar con Él. Permítame darle otro punto importante. Estudie su grandiosa obra de la creación. El Salmo 111, versículo 2 declara: grandes son las obras del Eterno, buscadas de todos los que las quieren. Debemos estudiar las obras de Dios como lo explica el apóstol Pablo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cuanto más estudiamos la creación de Dios, más crecemos en el entendimiento del temor de Dios. En el comienzo del programa, Alexander Tsiaras explicó cómo el colágeno es distinto en la córnea del ojo que en cualquier otro lugar del cuerpo, y estaba tan asombrado de esto que se lo atribuyó a la divinidad. Pero esto no explica la maravilla de la existencia del colágeno. Hace un tiempo di un programa titulado Reconsiderando a Darwin. En él cité lo que dijo Bill Bryson acerca del colágeno y las proteínas en general. Veámoslo nuevamente. La posibilidad de que la secuencia de 1055 moléculas como el colágeno se ensamblen por su cuenta espontáneamente, francamente, son nulas. Esto simplemente no va a suceder. Para darse una idea de qué tan improbable sería su existencia, visualice una máquina tragamonedas de Las Vegas, pero exageradamente grande, cerca de 28 metros para ser preciso, para poder acomodar 1055 rueditas giratorias en vez de las 3 o 4 conocidas, y con 20 símbolos en cada rueda, uno por cada aminoácido común. ¿Cuántas veces tendría que darle a la manija antes de que los 1055 símbolos se dispongan en el orden correcto? Prácticamente por siempre. Inclusive si reducimos el número de las rueditas giratorias a 200, el cual es un número más típico de aminoácidos para una proteína, la posibilidad de que las 200 aparezcan en la secuencia prescrita son 1 en 10 a la 260 potencia. Esto sería un 1, seguido por 260 ceros. Esto sería en sí mismo más grande que el número de todos los átomos en el universo. Amigo, los componentes básicos de la vida declaran la grandeza y la gloria de Dios. Uno no tiene que ser microbiólogo para ver la mano de la inteligencia en lo que fue creado. Mire alrededor suyo, a lo intrincado del detalle y el diseño. La creación simplemente no puede existir sin un creador. Cuanto más uno estudia la vida en este planeta y examina la naturaleza interdependiente de las criaturas con vida, y cuanto más uno estudia el vasto universo con estrellas, planetas, galaxias y sistemas solares, más uno se da cuenta qué tan grandioso es Dios. Hoy vimos 3 formas de conocer a Dios y tener una relación significativa con Él. Guardar los mandamientos de Dios. Caminar con Dios y mantener una conversación a través de la oración y el estudio bíblico. Y estudiar sus grandes obras. Muchos creen que conocen a Dios, pero no pasan la prueba bíblica. Como ya vimos en el programa, existe un espíritu maligno que tiene engañado al mundo entero. La Escritura también nos dice que se acerca el momento cuando Jesús regresará a esta tierra, y entonces todos conocerán verdaderamente al único y verdadero Dios. Bajo el nuevo pacto, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Que Dios apresure ese día. Si quiere aprender más en cómo conocer al verdadero Dios de la creación, visite el sitio web elmundodemañana.org, donde podrá leer o ordenar una copia del informativo folleto Cómo orar para que Dios responda, 12 claves.